¿Qué tal? Buenos días. En esta mañana algo calurosa, acá en Guadalajara, Jalisco. Espero que todos se encuentren bien. Y hoy les invito a reflexionar sobre lo que son los trastornos de ansiedad. Permítanme para empezar a compartir la pantalla. Bien, pues ya hemos hablado o reflexionado sobre lo que es salud mental. Hemos reflexionado sobre lo que es aprender a través de la crisis. Y bueno, hablando de salud mental, lo contrario, vimos hace 2 semanas de la enfermedad mental. Dentro de los trastornos mentales tenemos la ansiedad, así que pues vamos revisando. Trastornos de ansiedad. Primero, hay una ansiedad, digamos, normal, que es una sensación de aprensión vaga, difusa y desagradable. Hay cierta incomodidad. El cuerpo reacciona ante una situación que percibe como amenazante para su existencia y pues nos permite tomar las medidas necesarias para hacerle frente, ya sea para prevenir o para resolver. También se presenta un grupo organizado de funciones cognitivas, conductuales, actitudinales, entre otras, por medio de las cuales el organismo percibe, entra la información, interpreta, evalúa y responde a las señales de peligro del medio externo o interno. ¿Ok? Se puede presentar una ansiedad patológica, déjeme pongo en pantalla completa, permítame, ahí está. Y esta se presenta cuando su duración, su frecuencia e intensidad es lo suficientemente importante, significativa, de tal manera que afecta, mengúa la calidad de la vida de cada persona y le produce un malestar o discapacidad o un riesgo elevado incluso de muerte, de sufrimiento, de incapacidad o pérdida importante de la libertad. Algunas diferencias entre ansiedad normal y ansiedad patológica. Bueno, características generales en la ansiedad normal, hay pocos episodios, su intensidad es leve y su duración es limitada en el tiempo. Y en la ansiedad patológica, los episodios son regularmente repetidos, su intensidad es alta y su duración es prolongada. En cuanto a la situación o el estímulo que lo provoca, el estímulo estresante, hay una reacción, digamos, esperable y común en todas las personas. En la ansiedad patológica, la reacción es desproporcionada por toda la sintomatología que se presenta. En cuanto al grado de sufrimiento, en la ansiedad normal, este es limitado y transitorio. Sin embargo, en la ansiedad patológica es alto ese sufrimiento y duradero, es decir, a lo largo del tiempo. El grado de interferencia en la vida cotidiana, en la ansiedad normal, esta es ausente y ligera. La persona continúa con sus actividades diversas. Sin embargo, en la ansiedad patológica, el grado de interferencia es profunda de tal manera que la persona puede verse afectada en las diversas áreas de la vida y, como ya lo mencionamos, lo llega a ser incapacitante para la persona. Algunas causas en cuanto a la ansiedad patológica. Hay pensamientos ilógicos automáticos, le llamamos distorsiones cognitivas, son ideas exageradamente negativas que las personas pueden tener sobre sí mismo, sobre los demás, sobre la situación que está viviendo o la posibilidad de un futuro. Son creencias erróneas, ya lo mencioné, sobre uno mismo y de los demás, y sobre las situaciones e incluso el futuro. Hay quienes dicen que ansiedad es exceso de futuro. Se presenta una dificultad para expresar emociones, sentimientos. También las personas presentan ciertas características de personalidad, una tendencia a verlo todo negativo, hipersensibilidad, entre otras. Bueno, en cuanto a síntomas físicos, hay taquicardia, palpitaciones, dilatación de las pupilas, como el lobo de la caperucita, para verte mejor. Puede haber temblores
en manos, en pies, en cuerpo en general, que puede ser de leve a muy marcado. Puede haber sudoración excesiva, pueden presentar boca seca, tics localizados en alguna parte del cuerpo, inquietud psicomotora, ya sea que las piernas se muevan mucho, que es algo regular, o que la persona esté deambulando mucho en el lugar en que se encuentre, caminando de un lado para otro. De tal manera que hay personas que se les ha dicho, oye, vas a hacer una zanja, te sigues caminando así. Hay dificultad para respirar, las personas sienten que se van a ahogar, puede haber tensión abdominal. Más síntomas físicos pueden presentar náuseas e incluso vómitos, y no vómitos porque algo les haya caído mal de lo que comieron. Puede haber inestabilidad en la marcha, ligera y hasta a veces muy marcada, insomnio inicial o a veces insomnio en una gran parte de la noche y pesadillas algunas recurrentes. De esto, los más continuos son sequedad en la boca, palpitaciones, ese corazoncito que palpita más, y no por ver a su ser querido. Hay una sensación de falta de aire, dificultad para respirar o presión en la zona del pecho. ¿Ok? Puede haber flatos o gases en el estómago, temblor de manos, en pies, piernas y en cuerpo en general, como lo dije hace un momento, leve o muy marcado. Sudoración excesiva y falta de apetito. ¿Ok? En cuanto a síntomas psicológicos, hay mucha inquietud, nerviosismo, pensamientos diversos que tienen que ver con temores, con posibilidad de daño. Hay vivencias internas de amenaza, temores difusos y diversos. Bueno, hay que mencionar que hay varios tipos de ansiedad. La persona presenta sentimientos de inseguridad, sensación de vacío, temor incluso a perder el control, a desmayarse, ¿sí? A veces a agredir. Hay una disminución de la atención y la concentración, por eso es que pueden no recordar algunas cosas y puede haber sospechas de incertidumbres negativas sobre uno o diversos temas. También puede haber temor a la muerte, a volverse loco, a temor incluso a llegar al suicidio, a anticipar lo peor, lo que llamamos de ansiedad anticipada. Todavía no sucede la situación y la persona ya la está viviendo como si fuera real. Y ciertamente problemas de memoria porque como la atención está como muy problematizada, no recuerdan lo que vivieron en el momento en que estaba la ansiedad. Algunas posibles enfermedades psicosomáticas en el aparato digestivo, gastritis, colitis nerviosa, molestias digestivas, incluso estreñimiento, digestiones lentas y flatos o gases. En el aparato respiratorio, crisis de asma, dificultad para respirar o presión torácica en el pecho. Y en cuanto al aparato cardiovascular, pues hipertensión arterial, taquicardia o hipotensión arterial. ¿Sí? Algunos componentes de la ansiedad. Bueno, en cuanto a manifestaciones somáticas, hay fluctuaciones de la presión arterial, hay tensión muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, temblor, ya lo dijimos, en varias partes del cuerpo, incluso puede haber diarrea, parestesias es debilidad, hiperreflexia, actuar de una manera exagerada, midriasis, molestias digestivas, sensación de cabeza vacía, entre otras. En cuanto a síntomas del pensamiento, conductuales y afectivos, mucha inquietud mental, intranquilidad, nerviosismo, se pueden llegar a miedos irracionales, preocupación excesiva por uno o varios temas, incluso un deseo de huir, ideas catastróficas, un pensamientos distorsionados, ya lo dijimos, miedo a perder la razón, ¿sí? Miedo a perder el control, a volverse loco e incluso a morir. Como mencioné hace unos momentos, hay diversos tipos de ansiedad.
Estos los podemos ver en el DSM-5, TR. Trastornos de angustia sin agorafobia, con agorafobia. Agorafobia sin historia de trastorno de angustia, ahorita explicamos algunos. Fobia específica, fobia social, obsesivo compulsivo, estrés postraumático, estrés agudo, ansiedad generalizada, ansiedad debido a enfermedad médica, inducido por sustancias y ansiedad no especificada. Bien, trastorno de ansiedad generalizada o el mentado TAG. Hay ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos, de temas o actividades de al menos 6 meses de duración. Por eso comentamos hace rato que a diferencia de la ansiedad normal, esta se mantiene a lo largo del tiempo con toda la sintomatología que esté presente. Difícil de controlar este estado constante de preocupación. Dicen que la mente es la loca de la casa y por eso entonces pueden estar los pensamientos obsesivos, rumiantes, distorsionados. Presencia de al menos tres de los siguientes síntomas: inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, o sea, se cansa la persona muy rápido, dificultad para concentrarse o tener la mente, bueno, más que en blanco, concentrarse en lo que esté haciendo, ¿sí? Irritabilidad, tensión muscular, no debida a que hiciera un ejercicio, alteraciones del sueño, ¿ya? O un sueño no reparador. Ahí tenemos algunos ejemplos de películas, ¿sí? De las más clásicas, Mejor Imposible y El Aviador. El trastorno obsesivo compulsivo se cumple para las obsesiones y las compulsiones. Primero, las obsesiones son pensamientos, ideas, imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento como intrusivos, inapropiados y ciertamente causan mucho malestar, malestar significativo. Los pensamientos, estos impulsos, esas imágenes, no se reducen a simples preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real. Hay temas específicos como el orden, la suciedad o la limpieza. La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, ¿sí? Esas imágenes, o trata de neutralizarlas mediante otros pensamientos o actos, solo que no lo logra o le cuesta mucho poder suprimirlos, controlarlos. La persona reconoce que esos pensamientos o impulsos o imágenes obsesivos son producto de su mente, ciertamente, y que no vienen impuestos como en la inserción del pensamiento. ¿Ok? Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar significativo, representan una pérdida de tiempo, incluso más de 1 hora al día, pérdida de actividades, o interfieren también de una manera importante con su rutina diaria, ¿sí? Sus relaciones laborales, su vida social, sus relaciones académicas. Las obsesiones más frecuentes o las ideas de daño más frecuentes son la contaminación, la enfermedad, la duda patológica sobre algún tema, posibles enfermedades, necesidades de simetría, de control, posible agresividad y temas sexuales. Y las compulsiones más frecuentes son de estar comprobando que se realizó tal o cual cosa, que se ordenó tal o cual cosa o objetos, el lavado de manos entre ellos, ¿sí? O la limpieza en general, ¿sí? El estar contando una y otra vez, necesidad de estar preguntando sobre algún tema, actos de simetría y precisión que tienen que ver con el orden y también la acumulación de objetos. Crisis de angustia. Hay una aparición temporal y aislada de miedo o malestar muy intensos que se acompañan de cuatro más de los siguientes síntomas. Regularmente se inician de una manera brusca, inesperada y alcanza su máxima expresión en los primeros 10 minutos. ¿Qué se presenta? Palpitaciones, taquicardia, sacudidas del corazón, sudoración regularmente excesiva, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse,
opresión o malestar torácica, náuseas o molestias abdominales. Puede haber inestabilidad en el caminar, puede haber mareo o incluso el desmayo. Hay una sensación de irrealidad o despersonalización, estar separado de uno mismo, ¿verdad? A un miedo a perder el control o a volverse loco, incluso a morir. Hay debilidades, entumecimiento, perdón, u hormigueo en varias partes del cuerpo y puede haber también escalofríos, aunque esté haciendo mucho calor, o sofocos o sofocaciones. Cabe mencionar que las personas que presentan crisis de angustia, lo que temen posteriormente es volver a sentir las crisis de angustia, ¿sí? Volver a sentirlas por todo el malestar que genera, ¿sí? Esa es la dificultad, ¿sí? Y eso es lo que le temen, volver a sentir estos síntomas, porque la ven como digo yo en broma, o mejor dicho, como lo digo yo, o un infiernito, ¿verdad? Un grado de sufrimiento muy alto. La agorafobia, que es la aparición de ansiedad, de miedo fuerte al encontrarse en lugares o situaciones donde es difícil poder escapar, o donde en caso de una crisis de angustia inesperada, o bien síntomas similares a la angustia, puede no disponerse de ayuda. ¿Sí? Situaciones como estar solo fuera de casa, mezclarse con la gente, ¿verdad? La gente desconocida, o hacer cola, pasar por un puente, viajar en autobús, en tren, automóvil, regularmente más bien lugares abiertos y donde haya mucha gente. Estas situaciones, claro que se evitan a costa de un malestar o ansiedad significativos por temor a que aparezca una crisis de angustia que ya mencionamos y ciertamente la dificultad para poder tolerarlas, o la falta de compañía de un ser querido que estén ahí para ayudarles. Ciertamente esta ansiedad de habitación no se debe a otro trastorno mental. Se cumple cuando presentan lo siguiente: crisis de angustia inesperadas, recidivantes y otra vez. ¿Sí? Al menos una de las crisis se ha seguido durante un mes, más de uno o más de los siguientes síntomas. Inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis. Imagínense la persona que tenga que ir a un lugar abierto para hacer alguna actividad, pues ante el temor de presentar la crisis de angustia o de pánico, ya no se presenta, prefieren no ir. Preocupación por las implicaciones de la crisis o sus consecuencias, como dijimos, el perder el control, el sufrir un paro al corazón, el volverse loco e incluso poder morir. Un cambio significativo de comportamiento relacionado con la crisis. Incluso hay personas que pueden resguardarse en su casa, prefieren no salir ante la posibilidad de una crisis de angustia. Puede haber o no haber agorafobia. Las crisis de angustia no se deben a los efectos directos de una sustancia, ya sean drogas o medicamentos, o una enfermedad médica, ¿verdad? Como hipertiroidismo. ¿Ok? Las crisis de angustia no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental. Eso nos dice el DSM-5. La fobia específica es un temor muy fuerte, persistente, excesivo, irracional, debido a la presencia o anticipación de un objeto o una situación. Volar, estar cerca de un precipicio, a los animales, a las inyecciones, a ver sangre, entre otros. La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de una crisis de angustia con todos los síntomas que mencionamos. Ciertamente la persona reconoce que este miedo es irracional y es excesivo. La conducta va a ser de evitación. ¿Sí? La situación fóbica se evita o se soporta a costa de una intensa ansiedad o malestar. ¿Sí? Y en menores de 18 años, la duración de los síntomas debe ser de 6 meses como mínimo. La fobia social, algunos le llaman pánico escénico, es un temor importante y significativo
y que se persiste por uno o más situaciones sociales o actuaciones en público, como dar una clase, presentar un tema, cantar, actuar, etcétera, etcétera, en las que la persona se ve expuesta a personas que no pertenecen al ámbito familiar o de amistad y ante la posibilidad de una evaluación por parte de los presentes, incluso en el salón de clases, por ejemplo. Hay un temor de actuar de un modo que sea humillante o embarazoso, más bien la persona interpreta que va a actuar de esa manera y que los demás le van a criticar, le van a juzgar o le pueden rechazar. La exposición a estas situaciones provoca una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de una crisis de angustia, por lo tanto la persona prefiere mejor no estar ahí, prefiere evitarla. La persona reconoce que ese temor es excesivo, es irracional. Y las situaciones sociales o actuaciones en público temidas, como lo dije, se evitan o se experimentan con ansiedad o malestar intensos. Incluso hay personas que cuando están en el evento y empiezan a tener ansiedad, pues pueden salir huyendo. Estrés postraumático es vivir o ser testigo de un acontecimiento traumático que puede producir incluso la muerte, poner en peligro la vida o causar daño personal grave. La persona ciertamente responde con temor, desesperanza y horror intenso. ¿Sí? El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente por una o más de las siguientes formas. Es decir, cuando alguien pasó por un evento traumático, eh, el hecho de estar ante una situación que le recuerde este evento es lo que llamamos estrés postraumático. ¿Sí? Puede haber recuerdos recurrentes e intrusivos con malestar del acontecimiento vivido. ¿Sí? Sueños recurrentes con malestar del evento. Se tiene la sensación de que el acontecimiento está ocurriendo cuando lo recuerda, por eso toda la sintomatología, por eso puede haber gritos, desmayos, temblores, ¿verdad? Hay un malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos que simbolizan, que le recuerdan un aspecto del evento, un color, una mirada, un rostro, un objeto. Hay respuestas del cuerpo al exponerse a estímulos que simbolizan o recuerdan un aspecto del evento, pues ya les mencioné. Hay una habitación de estímulos asociados al trauma y una reactividad embotada del individuo, que, como lo indican tres o más de los siguientes síntomas. Evitación de pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático. Evitación de actividades, lugares o personas que recuerden el trauma. Por eso es importante que cuando se note que una persona ante cierto comentario, situación, empiece a temblar, ¿sí? Eh, a gritar, ¿sí? A querer retirarse, hay que estar atento, no obligarla a seguir ahí. ¿Sí? Puede haber evitación de actividades, lugares o personas que recuerden el trauma. Incapacidad de recordar un aspecto del trauma, ¿sí? Reducción acusada del interés en diversas actividades. Puede haber una sensación de desapego o enajenación ante los demás. Restricción de la vida afectiva, el no expresar emociones, sentimientos. Y sensación de un futuro desolador, ¿sí? Porque cuando alguien este, pues vive un trauma, ¿sí? Un evento traumático, un evento, pues sí, traumático, adverso, importante, puede empezar a generar ideas de desamparo, ¿sí? Algunos síntomas persistentes de hiperactivación, como los dicen dos o más de los siguientes síntomas. Dificultad para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, ¿sí? Dificultades para concentrarse, hipervigilancia incluso, y respuestas exageradas de sobresalto debido al evento recordado. Y estas alteraciones se prolongan más de un mes. Bueno, pues son algunos
es una reflexión, alguna información importante sobre lo que son los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Es importante que cuando notemos en alguna persona que empieza a tener alguno de estos síntomas, pues se le dé la atención debida, ¿verdad? ¿Qué requiere la persona? Bueno, atención psicológica, atención psiquiátrica, cuando es muy intensa la ansiedad, ¿ok? Pues espero que esta información sea de mucha utilidad. Hay que cuidar nuestra salud mental, también hay que cuidar el descanso, el evitar trabajos exagerados, el estrés. Platicaba ayer, hay que cuidar el burnout, el síndrome del trabajador quemado. Hay que tener una sana alimentación, ¿verdad? Hoy en día, con respecto a las neurociencias, nos hablan de una manera importante con respecto a la microbiota. Les invito a que también investiguen al respecto. Se nos dice que ahí tenemos un segundo cerebro. También hay neuronas ahí que están conectadas pues también con nuestro cerebro. ¿Sí? Bueno, eso hablaremos en otra ocasión. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima.